Bueno, hola amigas y amigas, nuevamente les damos la bienvenida a www.puntajenacional.cl en vivo, lenguaje y comunicación, preuniversitario, gratuito, de calidad, online e intensivo. Los saludamos desde el equipo de Puntaje Nacional para dar inicio a nuestra clase número 18. Ya hemos avanzado bastante. Muy felices ya de haber llegado a este número de clases, ¿cierto? Contentos de compartir esta experiencia con ustedes, esta experiencia inédita. Les pregunto cómo están, desde dónde nos están viendo el día de hoy. Mientras ustedes me cuentan, les digo que en la clase de hoy vamos a tratar tipos de mundo. Vamos a hacer una prueba de género narrativo con preguntas extraídas de ensayos de Emre y vamos a empezar a ver género lírico. Miren, Hayoribe de Temuco, Mono Oe del Cerro de Peñarolén, Berni desde Valparaíso, Sanguex de Conce, Francisco desde Talagante, Elizabeth desde Viña del Mar, Pati desde Santiago, Conita desde Osorno, Nacho desde La Cisterna. Viajó desde Estados Unidos hasta La Cisterna. Arturo Salinas desde Chillán, Diquique, Maipú, Linares, Afganistán, Las Condes, San Miguel, Barnechea, Conchalí, Limache, Temuco, Pucón, Melipilla, Constitución, Buin, Viña, La Florida, Linares, Rancagua, Viña, Concepción. Maravilloso. Y me parece más maravilloso los viajes de Nacho, que pasó de estar en Rusia a estar en Estados Unidos y ahora llegó a su comuna en La Cisterna. Rodes B desde Osorno, Viva B esto desde San Bernardo, Bárbara desde El Bosque, Calfarini desde Contulmo, Los Ángeles. Harta gente viendo la clase del día de hoy, me imagino que es porque se acerca la PSU. Me gustaría que quienes vienen por primera vez digan yo en el chat para saber quiénes se están integrando hoy. Quienes están viniendo por primera vez, sepan que desde la clase 2 en adelante están las clases en YouTube, las pueden buscar en YouTube o preferentemente por medio de nuestro sitio web, está como clases anteriores, para que se puedan poner al día en este curso. Les recuerdo también que ocupen los grupos www.puntajenacional.cl para hacer preguntas. Solcita está por segunda vez, Berni está por primera, Arturo, Pauja, Marce. Todos los que están por primera vez les damos la bienvenida a nuestro curso digital. La clase de hoy vamos a retomar lo que vimos en la clase anterior sobre mundos narrativos. Estábamos viendo una macrounidad de contenidos que era literatura. Dentro de esa macrounidad empezamos a ver género narrativo. Vimos características del género narrativo desde un punto de vista histórico. Vimos los detalles de los géneros históricos que eran, por ejemplo, la epopeya, el cantar de gesta, la novela moderna. La clase anterior vimos las técnicas narrativas contemporáneas y empezamos a ver tipos de mundo. Esta clase vamos a terminar de ver tipos de mundo y vamos a empezar a ver el género lírico, y entre medio vamos a hacer una prueba con preguntas PSU y extraído de todos los ensayos que están disponibles en Demre sobre esta materia. Elizabeth preguntó sobre Pedro Páramo, si era completamente un flashback. No es completamente un flashback, hay flashback, pero hay varios movimientos con el tiempo. Hay analepsis, que era, como recordamos, cuando la narración se enfoca hacia el pasado, y hay prolepsis, momentos en que la narración se enfoca hacia el futuro. Es una novela muy rica en términos de recursos narrativos. La felicito a Elizabeth por tener esa novela en mente, por haberla leído entera. No es una novela fácil de leer, pero los resultados, el fruto, el producto que uno tiene de esa lectura, en cuanto a preparación de uno como lector o lectora, es una novela maravillosa.
Entonces, estamos viendo mundos narrativos. ¿Cuál era el principio desde el cual uno empieza a hablar de tipos de mundos? Vamos a decir lo siguiente. La literatura de ficción, la narrativa o el drama crean mundos ficticios. ¿Qué es la ficción? La ficción consiste en la capacidad del lenguaje de crear mundos que son autónomos con respecto al mundo real en el que vivimos todos los días. La clase pasada muchos confundieron el concepto de ficción con ciencia ficción. Por ahora mantengamos el de ciencia ficción entre paréntesis, saquémoslo y recordemos, ficción es la capacidad de crear mundos imaginarios, una realidad creada por la imaginación del ser humano. Cuando yo cuento una historia real que me ocurrió ayer, no es ficción. La ficción comienza cuando en la narración predomina una historia que está imaginada. Todos los mundos narrativos, desde ese punto de vista, son ficticios, aunque sea el mundo cotidiano, por ejemplo. Veamos la pizarra entonces. Tenemos el concepto de mundo en la literatura tiene que ver con su carácter de ficción, que le permite al arte literario relativa autonomía respecto al mundo de la realidad afectiva. O sea, a la literatura no se le exige que muestre la realidad tal como es. Ese es uno de los conceptos que guardan importancia cuando uno ve. No todo lo ficticio es fantástico, como plantean, como pregunta, lo ficticio es fantástico. Sara dice, no Sara, no todo lo ficticio es fantástico. Tengamos claro, lo ficticio solo es imaginario. Todos los tipos de mundo son ficticios. O ocurren dentro del terreno de la ficción. Las historias ficticias no son fácticas. ¿Qué quiere decir fáctico? Que ocurrió, que de hecho ocurrió. Las historias ficticias son historias inventadas por la imaginación de un ser humano. Veamos esto. Estábamos diciendo, el concepto de mundo en literatura tiene que ver con su carácter de ficción que le permite al arte literario relativa autonomía respecto al mundo de la realidad afectiva. Es por eso que la narrativa, con su uso del tiempo, la historia que cuenta, los ambientes, los personajes, sus técnicas de narración, es decir, todo lo que hace un relato literario, compone todo un mundo. De acuerdo a su grado de relación, ya sea con el mundo de la realidad o con mundos creados desde la imaginación, se clasifican en: el primer tipo de mundo que vimos, y este lo voy a pasar rapidito porque ya está visto, es el mundo real o cotidiano. El mundo real o cotidiano coincide o se parece al mundo de la realidad histórica, de la realidad real, por decirlo así. Para la persona que pregunta sobre el realismo mágico, espérese a mí lleno un poquitito y llegamos ahí. Vamos a llegar. El mundo real o cotidiano es el que constituye más similitud con el mundo histórico, el mundo real, como decimos. Ahora bien, lo que es real se define por cada momento histórico, ¿cierto? Si hace 50 años escribíamos una novela en que todo el mundo estaba conectado mediante aparatos en los cuales podían teclear, grabarse, hacer clases por internet, no tenemos en ese momento un mundo real, tendríamos una historia de ciencia ficción. Sin embargo, si hoy escribo una novela donde están todos estos elementos, el chat, el streaming, el Skype, todas esas cosas, sería un mundo realista.
Cada época tiene su código de lo que es realismo. Tengamos eso más o menos clarito. Luego vimos el mundo mítico legendario. El mundo mítico legendario se fundamenta o en el mito o en la leyenda. Dijimos que el mito consistía en relatos con los cuales un pueblo pretende explicar aspectos de la realidad natural y de la realidad humana. Explica orígenes, como plantea DM1313. Un mito explica la creación del mundo, explica la creación del ser humano, explica el sentido de las instituciones sociales, de la familia, del Estado, de la democracia, etcétera, 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 de la justicia, explica los conceptos abstractos, etcétera. La leyenda, por otro lado, son relatos anónimos que son patrimonio de un pueblo también, pero a diferencia de los mitos, su campo de acción, digamos, más acotado, no pretende responder a grandes preguntas como el mito. Las sociedades antiguas se fundamentaban en los mitos. Las leyendas son historias más acotadas. El Trauco, por ejemplo, es una leyenda, como dice Elizabeth Soto. Explica un aspecto bien acotado, porque hay madres solteras. No explica el origen del ser humano, ni el sentido de la vida, ni por qué el universo es como es. Consuelo pregunta si en el mundo mítico literario, si en el mundo mítico solo son relatos recogidos de una tradición oral. La mayoría de las veces sí. Seguimos adelante entonces. El mundo maravilloso corresponde con un tipo de mundo en el que existen elementos que no existen en nuestra realidad fáctica. ¿Qué quería decir con esto? Que en el mundo maravilloso se presenta otro mundo que tiene otras reglas, donde es posible la magia, donde hay seres maravillosos como dragones, magos, elfos, duendes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese mundo siempre fue así. ¿Por qué fue siempre así? ¿Y qué relevancia tiene decir eso cuando lo contraponemos al mundo fantástico? En el mundo fantástico también ocurren cosas sobrenaturales o paranormales, y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que diferencia el mundo maravilloso del mundo fantástico? Lo que lo diferencia es que el mundo fantástico, el mundo maravilloso siempre tuvo esos elementos. No hay una ruptura. Si uno lee El Señor de los Anillos es un mundo en el que siempre hubo magos, siempre hubo elfos, siempre hubo hobbits. En cambio, el género fantástico nos muestra un mundo cotidiano realista en el cual los elementos maravillosos irrumpen y producen un quiebre en la historia que habitualmente se muestra mediante el asombro, la sorpresa o la incredulidad de los personajes. Entonces, el mundo maravilloso, por un lado, siempre contuvo estos elementos sobrenaturales. Es un mundo que tiene otras reglas, distinto al nuestro. Otras leyes de la física, otras leyes biológicas, otros tipos de seres que existen. Los seres humanos son capaces de otras cosas, y siempre fue así. En cambio, en el mundo fantástico uno ve la ruptura, como Alicia en el País de las Maravillas, o La Metamorfosis de Franz Kafka, etcétera, Crónicas de Narnia,
como plantea Nico Melgarejo y Elizabeth Soto, al mismo tiempo están conectadas. Harry Potter también plantea. Pero hay una ruptura en Harry Potter, ¿cierto? Hay una ruptura con respecto a un código realista que nos presentan al principio y ese código es roto. Se plantea un quiebre. Sangex está mencionando cuentos de Lovecraft. Si pudiese ponerte un 7, te pondría un 7 por mencionar un cuento tan bueno. Death Note, etc. Pasamos ahora al género utópico. Leemos. Descripción de mundos imaginarios e ideales generalmente instalados en un futuro. El mundo utópico es la construcción de un deseo social que aspira a una sociedad diferente, es decir, expresa aquellas carencias que se experimentan en la sociedad real, por lo que necesariamente la construcción de este tipo de mundo se opera por oposición y en base al deseo de cambio de la sociedad en la que vivimos. Por otra parte, es posible que la construcción de mundos utópicos esté asociada a una crítica de lo que le espera a la humanidad de seguir por el camino que ha tomado. Ejemplo de esta construcción de un mundo utópico es la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz. En ella se nos presenta una humanidad ultramodernizada en la que ya prácticamente no existe la relación directa entre seres humanos y la tecnología ha logrado reemplazar a la familia y la vida en comunidad. ¿Qué significa el tipo de mundo utópico? Lo vamos a decir en otras palabras. Un mundo utópico es la proyección idealizada de la sociedad en la que nos gustaría vivir. Pero ¿cuál es la relevancia de eso? No es solo la fantasía. Por medio de la construcción de la utopía podemos ver los defectos de nuestra sociedad. Por ejemplo, si yo escribo una novela en la que todos pueden tener el mismo acceso a la educación, que tenga la misma calidad para todos y todas, donde el origen socioeconómico no sea importante con respecto al tipo de educación al que acceden, yo estaré presentando una visión utópica de la educación, pero por medio de ese relato puedo visibilizar que en nuestra sociedad eso no existe, que en nuestra sociedad las oportunidades son disímiles, en contraste a esta realidad idealizada. En ese sentido, el mundo utópico puede motivarnos, puede movilizarnos para generar un cambio. Esa es la gracia que tiene la utopía. Utopía viene del griego utopos, lugar que no existe. Hace poco se habla de dos géneros, uno en específico, que es la distopía. La distopía es lo contrario a lo utópico. No le van a preguntar en la PSU por eso, yo se los menciono. Es, por ejemplo, la típica película del futuro apocalíptico. El mundo arruinado en el que nadie quiere vivir y que nos muestra las consecuencias del camino por el que vamos. Eso es el mundo utópico. Ahora tenemos el mundo de la ciencia ficción. Aquí dice, el mundo de la ciencia ficción se caracteriza por producir una visión verosímil del futuro. Se proyecta el avance científico del presente hacia su desarrollo probable, introduciendo de la misma forma la proyección de los problemas éticos, morales, sociales, políticos que una determinada época proyecta hacia el futuro. Wall-E y Terminator son distópicos, efectivamente, aunque también tienen elementos de ciencia ficción. Baen tiene una duda, pregunte su duda si tiene que ver con lo que estamos hablando. Avatar de ciencia ficción. A ver, termino de explicar ciencia ficción y Baen me plantea su duda. ¿Les parece? La ciencia ficción construye un verosímil. ¿Qué significa esto del verosímil? El verosímil es algo
probable, que no es verdad, pero que podría ser verdad. Eso es lo verosímil. Es un concepto que es cercano al de verdadero. Lo verdadero es lo que es verdadero, lo que ha ocurrido. Lo verosímil es lo que podría ser verdadero. En última instancia, como plantea Leo González, es algo creíble. Aristóteles, en la Poética, decía que la historia se ocupa de los hechos que ocurrieron. La literatura, la poética, se ocupa de los hechos que podrían ocurrir. Eso es lo verosímil. Semejante con la realidad, como plantean en el chat. Entonces, la ciencia ficción no es una visión del futuro a tontas y a locas, o no debería hacerlo. La ciencia ficción nos plantea la proyección del avance científico y tecnológico del presente, de hoy en día, al futuro. Una buena ciencia ficción no va a ser nunca una idea deschavetada, va a ser algo que se podría predecir, más o menos, con lo que existe hoy en día. Evidentemente, habrá imaginación, habrán elementos que el autor le incorpore y que no van a ocurrir, pero es más o menos verosímil, debe serlo. Entonces, la gracia del texto de ciencia ficción es que al proyectarnos el futuro, nos muestra el futuro posible y los problemas morales, los problemas sociales, los problemas políticos que plantea nuestra propia época. Por ejemplo, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Gattaca, que plantea qué pasaría en una sociedad en la que los seres humanos son creados en laboratorio mediante la selección del material genético más adecuado que presentarían sus padres. Y se nos muestra esa sociedad y nos muestra que los ciudadanos de primera categoría son aquellos que fueron creados artificialmente por laboratorio, y los ciudadanos de segunda categoría, que se dedican a los trabajos que nadie más quiere tener, son los ciudadanos que fueron creados por la vía natural. Esto, a la vez que nos plantea los problemas que van a ocurrir cuando se termine de descubrir completamente el código genético y se pueda generar seres humanos con genes escogidos, nos plantea el problema actual de la discriminación social, de sociedades en las que hay ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría. Fahrenheit, Ray Bradbury es un escritor de ciencia ficción y, lo diré, es un excelente escritor de ciencia ficción. Obviamente el verosímil es verosímil en relación a su época. Ahora decir que hay gente que habita en Marte es inverosímil porque la ciencia ya ha demostrado que no hay vida inteligente allá. Elizabeth, no conozco el texto del que tú me hablas, pero si es basado en un hecho real, debería ser realista cotidiano. Bueno, continuamos. A ver, Baen. Hay dos acotaciones. Baen tiene una pregunta y Hardy Soldan tiene otra definición de ciencia ficción. Vamos primero con Baen y luego con Hardy. Baen, cuéntenme, ¿cuál es su duda? Digo que habitualmente el mundo utópico se muestra como un mundo donde influye la modernidad, pero también existe la utopía campesina, como tú dices.
Lo que caracteriza el mundo utópico no es la modernidad, es la idealización de una sociedad perfecta. Muy buena acotación, vale. Así me permiten despejar esa duda, para que nadie vaya a entender que el mundo utópico es solamente tecnológico. Eso ha sido como la modernidad creyó en el mundo utópico. Pero, por ejemplo, existe gente que cree que la única manera de que la humanidad se salve de la destrucción es volviendo a vivir en el campo, en una utopía campesina. Ahora, la otra acotación es Hardy. Hardy, ¿qué vas a proponer tú? Miren, sí, el problema con estas cosas es que esta es una sistematización muy resumida de un problema que es mayor. Uno lo ve así rapidito porque estamos viendo PSU, esto es un preo intensivo, pero podríamos ver muchos matices en las definiciones. Esto no es una ciencia natural. Entonces, podemos tener distintos conceptos frente a las cosas. Yo lo que sé es que estos conceptos les van a servir para la prueba. Las historias de ciencia ficción son aquellas que mezclan hechos científicos y por lo tanto comprobables con visiones proféticas, utópicas o distópicas. Es una buena definición. La predicción hacia el futuro, la actitud profética con los hechos científicos. Sí, no está mala para nada. Pero a mí me parece interesante destacar ese aspecto de la ciencia ficción que nombré, que es que nos permite hacer una crítica del presente. Ahora que vemos que Israel, Irán, Estados Unidos se amenazan con ataques nucleares, que estamos destruyendo nuestro medio ambiente, etcétera, 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 podemos escribir una historia de ciencia ficción en la que en 20 años más la humanidad vive en un basurero nuclear. De esa manera lo que vamos a estar diciendo es estar exponiendo los peligros que muestra nuestra época contemporánea. Y eso es lo que me parece interesante del género de la ciencia ficción. Aparte que como todo buen nerd, me interesan esas cosas. Constanza pregunta, ¿la noche boca arriba es onírico? Exactamente, al menos en una parte, aunque en verdad yo creo que es más fantástico. Vamos a decir al tiro por qué. Veamos qué es lo onírico. 7. Onírico. Es el mundo creado desde el contenido de los sueños y del inconsciente, por lo que se construye desde el caos que implica la desestructuración del orden y de coherencia. Ahora, ¿cómo vemos esto? A mí en mis sueños me pasa que a veces veo a una persona, estoy hablando con una persona, después sigo hablando y es otra persona. Luego voy a otro lugar, inmediatamente cambié de escenario sin que yo me haya dado cuenta. Luego me doy cuenta y estoy arrancándome de algo y en un momento se me olvidó que me estoy arrancando de algo y estoy felizmente sentado en otro lugar. Así, los sueños no tienen una lógica coherente, las relaciones causales no son del todo claras, el sueño parece contenidos más simbólicos
O los seres humanos vivimos los sueños como con cierto hálito de misticismo, de fantasía, y hay mucha gente que cree que los sueños le comunican cosas. Sigmund Freud, el psicoanalista, pensaba que el análisis de los sueños era una vía de acceso al inconsciente, a ese lugar de nuestra psiquis al que no podemos acceder mediante nuestra mente racional. Entonces, el tipo de mundo onírico plantea este mundo carente de lógica. En ese sentido, como plantea Pipe, puede tener elementos fantásticos. Se caracteriza por ser un mundo fuertemente simbólico. Veamos el ejemplo de María Luisa Bombal, escritora chilena, una grande. Veamos. Volqué la frente para mirarte. Tu cabeza se recortaba extrañamente sobre un fondo de cielo donde grandes nubes galopaban, también como enloquecidas. Noté que tus cabellos y tus pestañas se habían oscurecido. Parecías el hermano mayor del Ricardo que nos había dejado el año antes. El viento, mis trenzas aleteaban deshechas, se te enroscaban al cuello, henos de pronto sumidos en la penumbra y el silencio y la penumbra eternos de la selva. El caballo acortó el paso, con precaución y sin ruido salvaba obstáculos, rosales erizados, árboles caídos cuyos troncos mojados corroía el musgo, hollaba lechos de pálidas violetas inodoras y hongos esponjosos que exhalaban al partirse una venenosa fragancia. María Luisa Bombal, La amortajada. Ven cómo cambia el escenario, etcétera, etcétera, etcétera. Y el fondo del cielo, los cabellos, las pestañas, luego el viento, la selva, un caballo, obstáculos, rosales, árboles caídos. Hay una carencia de lógica en esta sucesión de imágenes. ¿Cómo sé que es un sueño? Esta sucesión, los escenarios pasan. No hay un lugar claro, no se puede definir con claridad el sujeto. Cuando el protagonista de la tregua sueña, como dice Elizabeth, es en ese momento un tipo de mundo onírico. Consuelo tiene razón, el estilo de María Luisa Bombal es sumamente onírico. Efectivamente, como dice Bene, lo fantástico y lo maravilloso puede tener otras reglas, pero es un mundo coherente, ordenado. El relato onírico carece de lógica. ¿Quieren saber qué significa hollaba? ¿Qué hace uno cuando quiere saber qué significa una palabra? Entra a www.rae.es y la busca. RAE es la versión oficial, más que Word Reference. Yo la verdad es que no me acuerdo que era hollaba. Pero si alguien se paletea, la puede buscar y ponerla en el chat. Pisar, hollada es pisar. Perfecto. Abatir algo con los pies. Súper bien, muchas gracias chiquillos. Pisar. Tenemos una palabra nueva todos. Todo lo bueno de hacer clases, uno también aprende. También puede ser humillar, despreciar, según lo que dice Piper. Ernesto, sí, en lo onírico puede predominar la corriente de la conciencia. No sé si todo mundo onírico va a estar escrito como corriente de la conciencia,
pero sí hay una cierta relación, ¿cierto?, entre lo uno y lo otro. No es nada descabellado lo que tú dices. Vamos a ver el último mundo, antes del fin del mundo, lo real maravilloso. La fantasía o lo maravilloso convive naturalmente con la realidad. Es decir, si bien ocurren cosas propias del mundo maravilloso, también nos encontramos con elementos del mundo cotidiano, por lo que lo real y lo maravilloso coexisten. Ante esto, los personajes no reaccionan con extrañeza, sino que viven en ambas dimensiones del mundo de manera espontánea y normal. También se le llama realismo mágico. Por ejemplo, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Ocurre, para explicar este mundo, que hay que decir algo. Primero, lo real maravilloso es una corriente que surge en Latinoamérica. Lo sistematiza Alejo Carpentier en un texto que se llama Lo Real Maravilloso, y Gabriel García Márquez lo desarrolla con un género que en Europa le llamaron el realismo mágico. Pongan mucha atención. Lo real maravilloso surge desde cierta visión de Latinoamérica. Un momento la narrativa americana quería darle imagen de qué es Latinoamérica. Si uno lee los textos literarios latinoamericanos del siglo XX, casi todos tienen una obsesión por describir lo puramente americano, por decirlo así, como la esencia de lo latinoamericano. Entonces, estos autores piensan que Latinoamérica es un lugar exótico, un lugar donde ocurren cosas raras. Entonces, los textos narrativos, cuentos o novelas, que se basan en el tipo de mundo de lo real maravilloso, se fundamentan en el hecho de mostrar una sociedad realista. ¿Y cuáles serían los elementos realistas? Mostrar las dinámicas sociales, con las clases sociales, con las instituciones políticas, con las actividades económicas, y al mismo tiempo incluir elementos de lo maravilloso. Pero no es fantástico porque los personajes no reaccionan con asombro a eso. Son cosas que ocurren en la realidad latinoamericana. Obviamente a los europeos esto les gustó mucho, porque ahí tienen la imagen de que en Latinoamérica somos exóticos y que aquí pasan cosas mágicas. Es de algún modo una de las imágenes de Latinoamérica que ha surgido al exterior. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener claro, lo real maravilloso es un género latinoamericano en que el realismo social se trata de mostrar la sociedad tal como es, con sus diferencias sociales, con todos los problemas que existen, etc. Y por el otro lado, ingresar el elemento maravilloso sin que hayan elementos de asombro, por eso no es género fantástico. El ejemplo es de 100 años de soledad. Veamos esta escena. Como agua para chocolate, La casa de los espíritus, 100 años de soledad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y la desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse a la sábana para no caer en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano en el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire, donde terminaban las 4 de la tarde,
y se perdieron con ella para siempre en los altos aires, donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Entonces, aquí que vemos, están conversando un día y están colgando las sábanas en el patio para que se sequen, y Remedios, la bella, que era tan ligera, sale volando con el viento. Nadie se extraña de que eso ocurra, porque son cosas que ocurren en Latinoamérica. Ahí tenemos entonces los tipos de mundo. Abro espacio para dudas y luego vamos a ver un ensayo. Vamos a responder preguntas de ensayo PSU. Tenemos poco tiempo y tenemos mucho que avanzar. Tomémonos ahora un break de 3 minutos dentro de lo que se puede. A ver, el Principito no es real maravilloso, Anaís, porque no está mostrando una realidad social, sería más bien fantástico. El Gran Gatsby yo no lo he leído jamás, pero me da la impresión que es realismo, es cotidiano, según lo que sé. Macondo, un pueblo donde ocurre lo real maravilloso. El mundo del absurdo no aparece tipificado en los contenidos de la PSU, pero si nos vamos a la narrativa del absurdo, es un mundo que intenta mostrar la carencia de sentido de las relaciones humanas. Las figuras literarias en la próxima clase. Los personajes de la historia nos asombran, Cracalva. Muy buena pregunta, Cracalva pregunta. Profe, ¿quién no tiene que asombrarse en el real maravilloso para que siga siendo real? ¿Yo o los personajes de la historia? Los personajes de la historia. Para uno es asombroso lo que ocurre. Ya chicos, vuelvo a las 19:20. Tenemos mucho que avanzar hoy día. Voy a servirme agua, tomar un poco de agua, respirar y vuelvo.
He vuelto. Seguimos con la segunda parte de la clase de hoy. Vamos a decir lo siguiente a partir de la conversación que se dio en el chat en este rato. Vamos a decir, recuerden, como lo he dicho para tantas otras cosas, estos conceptos son para orientarnos en las lecturas, pero no significa que vayan a ser como una medida científica que siempre va a ser exacta con respecto a lo que estamos viendo. Estos son conceptos que nos ayudan, pero pueden aparecer mezclados, pueden haber obras que coexistan varios tipos de mundo. Lo que tienen que ver siempre es lo que predomina. Pero traten siempre, al menos en humanidades, de entender los conceptos clara y rigurosamente, pero siempre saber que los conceptos son insuficientes para entender lo que estamos viendo y que por eso siempre hay que producir conceptos nuevos. Entonces, vamos a ver les preparé una pruebita. A ver. Hagámosla rápido para empezar a ver géneros narrativos, o sea, el género lírico. Aquí vamos a evaluar las cosas que hemos estado hablando el último tiempo. Siempre me pasa lo mismo. Tengo que hacer calzar las cosas en la pantalla. ¿Cuándo vas a aprender, Pablo? ¿Cuándo vas a aprender? A ver. Ahí sí. Ahí se ve súper bien, ¿o no? Ahí se veía súper bien. Sí, ahí estamos. Ya. La primera pregunta obedece a algo que vimos hace 2 clases. 7. Los géneros literarios históricos se caracterizan porque A. Responden a un modelo estructural inmodificable en el tiempo. B. Surgen a partir de determinadas circunstancias sociales y culturales propias de una época. C. El emisor y los receptores literarios comparten el mismo tiempo histórico. D. Manifiestan una realidad ficcional propia del género narrativo. E. Su forma y estructura dependen de la temática que se quiera abordar. Lo primero está mal, ¿cierto? Porque el modelo estructural, que da lo mismo en la época, es el modelo de los géneros teóricos: lírico, narrativo, dramático. Esta está mal, muy mal. Muy mal. C está mala, ¿por qué? El emisor y los receptores literarios comparten el mismo tiempo histórico. No. Yo puedo leer la Odisea o la Ilíada en mi tiempo histórico y no voy a estar compartiendo el tiempo de Homero, y no por eso deja de ser un género literario histórico la epopeya. No. D. Manifiestan una realidad ficcional propia del género narrativo.
no es una característica propia de los géneros históricos. Su forma y estructura dependen de la temática que se quiera abordar. Eso lo podemos decir de cualquier cosa en literatura. Entonces, obviamente, como ustedes han dicho, la correcta es la B. Surge a partir de determinadas circunstancias sociales y culturales propias de una época. Como dice el nombre, los géneros literarios históricos se caracterizan por responder a las circunstancias socioculturales de un momento determinado. En cambio, los géneros teóricos son solo 3 y es una manera que tenemos de clasificar todas las obras independiente de en qué momento, por qué cultura y qué connotaciones les dio esa cultura. Sigamos. Esta es buena. A los 12 minutos, 11 segundos del lanzamiento, saltamos la tercera valla en el horario fijado, cuando los grandes motores externos del cohete se cerraron y cayeron. Ya estábamos fuera de la atmósfera y habíamos acumulado suficiente velocidad, de modo que solamente necesitábamos el largo empuje final del motor sostenedor para que nos llevara hasta la órbita. John Dillon habla en Los astronautas, fragmento. El fragmento anterior presenta un tipo de mundo: A, realista; B, maravilloso; C, mítico; D, utópico; E, de ciencia ficción. Este tiene el manso distractor. Varios creen que es de ciencia ficción u utópico, pero les vamos a decir que no. Miren cómo se llama el libro: Hablan los astronautas. Esto es lo que vive un estudiante, un astronauta, un día cotidiano. Por lo tanto, esto ocurre en la realidad. No es una proyección del futuro ni una sociedad real. Los tipos que viven yendo a las estaciones espaciales en naves, para ellos esto es lo que ocurre todos los días. No hay ningún elemento fantástico ni futurista, esto ya ocurre. Es el testimonio de un astronauta, como dice el título, hablan los astronautas. Fíjense en todos los elementos, estos elementos paratextuales como el título, a veces permiten contestar la pregunta. Por lo tanto, es un mundo realista. Esto existe, se vive. No tiene elementos fantásticos, no es maravilloso, no tiene ningún elemento fantástico, ningún elemento sobrenatural. Es realista. Un mundo realista es aquel que está fundado en la realidad histórica de una época determinada. Esta es buena, por eso me gusta. Si aparece un extraterrestre ya comienza a ser fantástico, porque todavía no tenemos evidencia científica de que los extraterrestres existan. Pero aquí no aparece ningún elemento que esté fuera de la realidad. Da lo mismo si mi vida cotidiana es así o no. Existe gente que su vida cotidiana es así. Porque para eso una novela campesina cotidiana tampoco es mi vida cotidiana. Yo nunca estoy en el campo. Estas preguntas son DEMRE, salieron en PSU de los años anteriores. Ya. 14. Esta otra. Sí, todas estas preguntas son DEMRE, fueron PSU de los años anteriores. Seguimos. 14. De acuerdo a los estilos narrativos, ¿cuál de las siguientes características del narrador corresponde exclusivamente al estilo directo? Exclusivamente, ojo. Siempre hay que fijarse en la pregunta. Aquí nos dice, ¿cuál de las siguientes, la característica que veamos, solo tiene que aparecer en el estilo directo?
A. Cuenta lo dicho por los personajes sin que ellos hablen por sí mismos. No, no es correcto. Esto es el estilo indirecto. B. Representa el discurso de los personajes de modo que ellos manifiesten sus opiniones y deseos. Esto puede pasar en el estilo indirecto libre. C. Utiliza la conjunción para introducir los enunciados de los personajes. Esta puede ser. D. Fusiona lo que dicen los personajes y lo que él dice de ellos en el discurso en el que ambos planos se confunden. Esto es la definición del estilo indirecto libre. E. Reproduce lo que dicen los personajes mediante comillas y dos puntos citándolos. La conjunción. A ver. Aquí hasta yo estoy dudando entre la B y la E. O sea, entre la C y la E. Es la E. Porque la E introduce los elementos, las marcas textuales para la E introduce las marcas textuales que señalan con claridad que ese es el discurso del personaje. Lo de la conjunción es un caso nomás, y eso también puede ocurrir en el estilo indirecto libre. Lo que diferencia, porque miren, tanto en el estilo directo como en el indirecto libre, los personajes pueden hablar por sí mismos. Pero el estilo directo marca marca textualmente con dos puntos, con recursos paraverbales, con signos de puntuación, etcétera, puntos, comillas, etcétera, la introducción de la voz del personaje. Las conjunciones las vimos hace 3 clases atrás, creo. Búsquenla. Fue una clase en la que los amigos que vinieron sufrieron mucho. Es una clase de conectores que se llama conectores desde un punto de vista gramatical. Así también esto del estilo directo y el estilo indirecto lo vimos en la clase sobre texto narrativo. No puedo hacer un resumen de conjunciones, pues me demoraría mucho rato. Pero están las clases anteriores. Sigamos. El sábado, el tío Carlos llegó a mediodía con la máquina de matar hormigas. El día antes había dicho en la mesa que iba a traerla, y mi hermano y yo esperábamos la máquina imaginando que era enorme y terrible. Julio Cortázar, Los venenos. ¿Cuál de los siguientes términos pareados identifican el narrador y el estilo narrativo en el fragmento anterior? Entonces tenemos que escoger tipo de narrador y estilo narrativo. El tipo de narrador, ¿cuál es? Es un narrador personaje. ¿Y el estilo? El estilo es estilo indirecto, ¿cierto?
había dicho en la mesa que iba a traerla. Eso nos hace saber que el estilo es indirecto. Entonces es 1A. Ahora vamos a responder las preguntas. Primero, ¿por qué no es testigo? Porque cumple un rol protagónico en la acción. La acción es cortita, pero ya está expectante él ante lo que va a pasar con el tío. Ahora, siempre podríamos tener la duda sobre si es personaje o testigo, así que nos vamos a resolver el estilo narrativo y decimos que es indirecto. ¿Por qué? Porque el tío dijo, cuando estaban en la mesa, que iba a traer la máquina de matar hormigas. ¿Cómo sería el estilo directo? El estilo directo, pongan atención los que nos faltaron, los que no estaban en esa clase. El estilo indirecto sería algo así como: el tío dijo, dos puntos, guión de diálogo. Voy a traer la máquina. Voy a traer la máquina. Aquí el tío habla por sí mismo. Eso es el estilo directo. Pero acá no hay estilo directo, hay estilo indirecto. El estilo indirecto significa que el narrador habla por el personaje. El narrador dice, el tío dijo que iba a traer la máquina. Es en tercera persona. Y como dice Cami González muy bien, el indirecto libre no se cacha quién habla. El narrador se mete en la voz de los personajes, pero no hay signos que lo delaten. Aquí hay dos puntos, está esto, pueden haber comillas. Hay signos que nos dicen que se pasó de la voz del narrador a la voz del personaje. En el indirecto libre esos signos no aparecen. Ya. Entonces nos queda claro que es estilo directo. ¿Cómo? No hay una que sea 3A en las alternativas, y eso lo hizo la gente del DEMRE para que no sufriéramos. Sabemos que es 1A porque no es un narrador omnisciente. Efectivamente este fragmento es muy corto como para saber si es personaje o testigo, pero aquí vemos que al menos es un personaje importante en esta pequeña acción porque lo muestran expectante, etc. Ahora, ¿cómo sabemos que no es omnisciente? Primero porque que un narrador sea omnisciente y personaje es algo rarísimo en la literatura. Segundo, porque no hay ninguna marca textual que nos diga que este narrador lo sabe todo. El argumento de Nacho es que puede saber lo que se imaginó su hermano, pero no. Aquí esto lo pudieron haber conversado o puede estar hablando de sí mismo. No es algo que quede claro. El narrador omnisciente, recuérdenlo, lo sabe todo. Sabe las intenciones de los personajes, sabe su pasado, su futuro, sabe lo que están sintiendo, sabe lo que están pensando. Un ejemplo de estilo indirecto libre. Yo le sugeriría a la clase, pero a ver, déjenme buscar algo en internet. Sí, Nacho, yo creo que tiene que estar más explícito. Estoy buscando ejemplos de estilo indirecto libre en internet.
Ya. A ver. Luego aquí. 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 Ahí está. Ya. La señora Dalloway dijo que ella misma se encargaría de comprar las flores. Eso sería estilo indirecto, pero miren lo que pasa acá. Sí, ya que Lucy tendría más trabajo, más que suficiente. Ahí se metió en su mente, ya está hablando como si fuese ella. Había que desmontar las puertas, acudirían los operarios de Rumpelmayer. Y entonces Clarissa Dalloway pensó, ¿qué mañana diáfana? ¿Cuál regalaban los niños en la playa? Y aquí esto es lo que dice Clarissa, pero no se nos advierte. ¡Qué fiesta! ¡Qué aventura! Siempre tuvo esta impresión, y vuelvo a hablar el narrador, cuando un leve gemido de las bisagras que ahora le pareció oír, abría de par en par el balcón en Burton y salía al aire libre. ¿Se dan cuenta? Aquí, por ejemplo, se introduce la voz del personaje, no se sabe cuándo pasa, o sea, se sabe, podemos saberlo, pero lo sabemos desde nuestra interpretación. No aparece señalizado con claridad. En el estilo directo diría, entonces Clarissa Dalloway dijo, ¡qué fiesta! ¡Qué aventura! ¿Cachan? Se puede inferir exacto, en la interpretación uno lo sabe. Esto es indirecto libre. ¿Qué estudié yo? Estudié lengua y literatura hispánica con mención en literatura en la Chile. Y ahora estudio magíster en literatura. Para todos los que quieran seguir ese camino, les digo que es sacrificado, pero hace muy feliz a las mentes inquietas. Ya. Respecto del narrador omnisciente, se puede afirmar que 1. Conoce el desarrollo global de la historia. 2. Conoce acciones, motivaciones y opiniones de los personajes. 3. Impide que los personajes intervengan con sus discursos. Entonces, ¿cuál de estas es falsa? Está claro. ¿Cierto? 1 y 2, efectivamente. El narrador omnisciente lo sabe todo. Entonces, maldición. Entonces, lo sabe todo, entonces, como lo sabe todo, sabe el desarrollo global de la historia. Sí. ¿Conoce las acciones, motivaciones y opiniones de los personajes? Sí, porque lo sabe todo. ¿Impide que los personajes intervengan con su discurso? Esto quiere decir que no podría haber estilo directo en la narración omnisciente, y eso es falso. No tiene nada que ver. Entonces, la alternativa correcta es la C. Solo 1 y 2. Esta no. Que se vaya de aquí. A confundirnos. Que deje de confundirnos. De nuevo, miren. La reproducción textual de los diálogos de los personajes en una obra narrativa recibe el nombre de estilo. A, directo, B, indirecto, C, directo libre, D, indirecto libre, E, libre. Directo, ¿cierto? Se reproduce textual el diálogo. Directo, indirecto no es.
Directo libre no existe, es un distractor, libre no existe e indirecto libre no es. Pasamos adelante. Campeador, que en buena hora ceñiste espada, no podemos, mío Cid, darte asilo por nada. El rey nos lo ha prohibido con severas amenazas. Si te abrimos perderemos los saberes y las casas, perderemos nuestros ojos, nuestros cuerpos y aún las almas. Cid, en el mal de nosotros vos no ganaréis nada, seguid y que Dios proteja y la tierra os sea ancha. ¿Cuál de las siguientes opciones identifica el tipo de narrador y el estilo del relato del fragmento anterior? Está muy difícil esta, ¿no? Ah, está mal enfocada la pregunta, ¿verdad? Ahí sí. Es directo, pero entonces si lo narra un personaje, el personaje no le está dando la palabra a nadie. Es estilo indirecto. El rey nos lo ha prohibido con severas amenazas. Y el protagonista es mío Cid. Esto nos lo dice el título. No es los que están hablando, por lo tanto es un narrador testigo y es estilo indirecto. La alternativa correcta es la B. Sería estilo directo si esto fuese el diálogo de un personaje, pero no, es el narrador. ¿Y en qué momento se hace el narrador cede la voz? Acuérdense, el estilo es directo e indirecto cuando el narrador cede la voz a alguien. ¿Y cuándo cede la voz aquí? Al rey, pues. O sea, ahí no le cede la voz, sino que habla con él. El rey nos lo ha prohibido con severas amenazas. Ahí sabemos que es estilo indirecto. Sabemos que es testigo, porque aquí se nos advierte, el protagonista de esto es el mío Cid, no quien está hablando. Pero el que está hablando está presente en la historia, así que no es un narrador omnisciente, no es un narrador personaje, no es un narrador en primera persona. Esta es bastante difícil. Por último, a ver, aquí quiero cerciorarme. El dios Brahma, a quien apenas bastaban sus 8 brazos y sus 16 manos para tapar y destapar vasijas, a ver, ¿se ve bien? Sí. Agitar líquidos y remover mixturas, tomaba algunas veces un gran canuto, a manera de cerbatana, y así como los chiquillos hacen pompas de jabón valiéndose de las cañas del trigo seco, lo sumergía en el licor, se inclinaba después sobre los abismos del cielo y soplaba en una punta, apareciendo en la otra, un globo candente que al lanzarse comenzaba a girar sobre sí mismo y al compás de los otros que ya flotaban en el espacio. Gustavo Adolfo Bécquer, La creación. El fragmento anterior presenta un mundo ficticio de tipo onírico, mítico o legendario. Tienen toda la razón, es mítico. Veamos el título, La creación. Segundo, habla de un dios que, si no me equivoco, es de la mitología hindú, haciendo como jugando con el universo, fumando con el universo, no sé.
No es onírico y no es legendario. B, solo 2, correcto. Con esto cerramos género narrativo. Vamos a extender la clase de hoy 10 minutos más. Vamos a quedar hasta las 8:10. Vamos a quedar hasta las 8:10 hoy día, si les parece, para poder empezar con lo relativo al género lírico. ¿Por qué no era legendario? Porque habla del origen del mundo. El texto se llama La Creación. Miren, La Creación. Lo mítico intenta explicar el origen, creación, el sentido. Lo legendario es más acotado. Entonces, más acotado no pretende explicar algo tan... Lo acotado es lo reducido. Lo mítico pretende responder a grandes preguntas, explicar a grandes cosas, dar cuenta del origen, etc. Al principio de la clase vimos eso, después lo pueden repasar. Recuerden que estas clases las subimos a YouTube. Pueden verlas ahí. Mono OE puede terminar de ver la clase por YouTube. Ahora vamos a avanzar, chicos y chicas. Miren, me voy a quedar hasta las 8:15, pero les voy a pedir 2 minutos para ir a tomar más agua. Esto lo hago porque quiero que alcancemos a ver todo antes de que termine el año. No sé si les parece, si ustedes están de acuerdo con que extendamos las clases. Ya, ya, bacán. Desde que vuelva contamos 20 minutos, ¿ya? Ya, espérenme un poquitito.
Hola, volví a continuar con nuestra clase de lenguaje y dar inicio a lo que vamos a ver a continuación. Terminamos hoy de ver género narrativo. Estamos viendo los tres géneros teóricos: narrativo, lírico y dramático, en la unidad de literatura. Terminamos con lo narrativo, no hay vuelta atrás. Como en la vida, ¿cierto? Que solo se puede ir para adelante. Mi hermano tenebroso no vino hoy día porque no traje los lentes. Vamos a empezar entonces a ver género lírico. El género lírico es el segundo de los tres grandes géneros que estamos viendo hoy, ¿cierto? El parecido con George Lucas es lejos el parecido más raro que me han encontrado en la vida. Bueno, fui a buscar más agua. ¿Ven? El vaso está lleno. A mí también me cuesta concentrarme a esta hora. Después de un día entero de trabajo, imagínense. Ya. Pongámosle color. El género lírico es uno de los tres grandes géneros teóricos. Hemos dicho que los géneros teóricos son un modelo que mira la estructura de los textos, sin importar el momento histórico en el que fueron desarrollados, sin importar el tema, no, en relación a la forma y el tipo de enunciación que adoptan. Podríamos decir que son líricos, son narrativos o son dramáticos. Ahora vamos a ver el género lírico, ¿cierto? El género lírico, como habíamos hablado ya hace algunas clases atrás, tiene vínculos muy fuertes con la función emotiva del lenguaje. Entonces, ¿por qué tiene una conexión con la función emotiva del lenguaje? Porque en el género lírico lo predominante es la expresión del yo del enunciante, del emisor. Se expresan emociones, sentimientos, ideas, etc. Pero en el género lírico lo que predomina es la expresión del yo. Aquí tenemos parte de la guía de género lírico. Actualmente, género lírico y poesía vendrían a ser casi sinónimos, pero antiguamente la palabra poesía quería abarcar toda la literatura. Ahora, para contradecir lo que dice acá en la guía, por eso no lo voy a leer porque no me parece que está tan acertado. Una cosa es escribir en verso y otra cosa es el género lírico. ¿Qué pasó? Se cayó el stream.
Ya. No toda poesía es género lírico. El género lírico es el que se centra en el yo del hablante. Por ejemplo, como hablamos en narrativa, el género narrativo también puede ser escrito en verso, como poema. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea son poemas épicos, pero están escritos en verso. ¿Qué los hace género narrativo? Que hay una narración, que se está contando una historia. El género lírico habla del yo del emisor, se centra en el yo del emisor, y eso es lo que lo caracteriza como tal. Entonces, lo que caracteriza el género lírico no es que esté escrito en verso, pero sí mayormente está escrito en verso. Vamos a hablar de los elementos básicos del género lírico, ¿ok? Vamos a decir que tal como el hablante, o digamos, el sujeto que habla en el género narrativo se llama narrador, en el género lírico quien habla se llama hablante lírico. Por ejemplo, en este poema uno no dice que es Pablo Neruda el que está hablando. Uno dice es el hablante del poema. No nos interesa si esto le pasó o no a Pablo Neruda. Lo que nos interesa es que Neruda, como creador de poesía, genera este poema. El hablante lírico, por lo tanto, es el que habla, como dice el nombre, como Supertaldo dice, el narrador, el que cuenta. Bueno, el hablante lírico es el que enuncia el poema. Luego, cada una de estas líneas se llaman versos. Yo, yo leo todo. Tengo una velocidad lectora impresionante. Así que, por favor, ocupen bien el chat mientras dura la clase. A mí a esta hora ya me cuesta concentrarme. Cada una de estas líneas, como decíamos, se llama verso. Cada agrupación de versos se llama estrofa. Entonces, tenemos ¿qué elementos? La unidad de todo el texto se llama un poema o un texto poético. Luego, quien habla, quien enuncia se llama hablante lírico. Luego, en cada una de estas líneas, digamos, se llama verso y tienen un sentido en la lectura, porque cuando se escribe en verso importa el ritmo. Después de cada verso uno marca la pausa versal, haya no un punto, haya no una coma. Uno no dice, sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra, sucede que me canso de ser hombre.
Esto tiene que ver con el ritmo, con la musicalidad, que es algo que el género lírico pretende. Uno dice, sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra, sucede que me canso de ser hombre. Entonces, al final de cada verso ocurre lo que llamamos la pausa versal. Tenemos claro esto. Vamos a entonces ver el cuarto elemento, que son las actitudes líricas desde las que habla el hablante. Tenemos dos elementos aquí a tratar: el temple de ánimo, melancólico, eufórico, etcétera, 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 o las actitudes. Encuentro muy raro, difícil que pregunten esto, pero podrían tener. Las actitudes tienen que ver con la manera en la que el poeta, en la que el hablante enuncia el mundo lírico que está desplegando. Habrían tres formas: carmínica o de la canción. Carmínica. Un hablante con esta actitud centrará su enunciación en la expresión de su emotividad y contenido subjetivo. Una forma de reconocer este tipo de actitud es el uso de la primera persona. Aquí predomina la primera persona. Son poemas en que se habla del yo. El yo aparece explícito. El yo, el ego, ¿cierto? Sucede que me canso de ser hombre. ¿Quién se cansa? Yo me canso. Sucede que entro en las sastrerías y los cines. ¿Quién entra? Yo entro. Marchito, impenetrable, y se describe a sí mismo. Marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en agua de origen y ceniza. El olor de las películas me hace llorar a gritos. ¿A quién? A mí. Yo. Solo quiero. ¿Quién quiere? Yo. Solo quiero un descanso de piedra o de lana. Solo quiero no ver establecimientos y jardines. Ni mercaderías, ni antojos, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso. Yo me canso de mis pies y mis uñas. Y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Está enfocada en el yo. Carmínica de la canción está enfocada en el yo. La actitud apostrófica, en cambio, se dirige a un tú, que puede ser una persona, animal o cosa. El hablante se expresa a sí mismo por medio de lo que le dice a un tú. Un ejemplo de un poeta mapuche, Licura Chegoilaf. ¿Qué bostezo tan profundamente ladino y oscuro eres, que vagas en el crepúsculo del día? A ti te hablamos, fuego resucitado, que mientes y escondes tu verdadero rostro. Está hablando a las paredes rocosas del cielo, está hablando a un viento, para que deje de enfermar a un hombre. Eres. ¿Quién eres? Tú eres. Tú vagas. A ti te hablamos. Tú mientes. Tú escondes tu verdadero rostro. Tú. La actitud enunciativa, en cambio, habla del mundo. Sería la tercera persona. Dice, se trata de la actitud en la que el hablante se encuentra describiendo o narrando sobre paisajes, objetos, animales o personas o situaciones.
Puede identificarla por ser una actitud menos cercana a la emotividad y por esta razón dar la ilusión de cierta objetividad por parte del hablante. Pero es relativa porque siempre el hablante se involucra con lo que está describiendo. No dice el mundo de forma objetiva. Aquí vamos a ver un poema que tiene versos largos y prosa. Acurrucados fuman los tontos. En los patios unánimes del hospicio van emergiendo las callampas. El público tirita, oblicuos, desconcertantes vientos muerden la estúpida ilusión orgánica. ¡Ay, ay, ay! La garúa siembra, siembra, siembra almácigos de alfileres y no acaba de atardecer, y no acaba de atardecer. Los vagabundos calientan sus manos plebeyas en las colillas que escupe gordo, vasto, bruto el hombre rico, y unos chercanes proletarios cantan humildemente encima de un automóvil inservible. ¿Se dan cuenta que está hablando del mundo? Está describiendo las cosas exteriores. Esa sería la actitud enunciativa. Repetimos entonces. Actitud carmínica de la canción, yo. Actitud apostrófica, tú. Actitud enunciativa, eso. ¿Eso qué? Eso los tontos, eso los patios, eso el cielo, eso las flores. Todo lo vincula con el narrador omnisciente. Se parece más a los narradores, pero en general, a la descripción narrativa. Tiene vínculos más cercanos al género narrativo. Entonces, ahora, por ejemplo, veamos canciones de moda. No de moda, en verdad, yo estoy bien fuera de moda, pero canciones que les deberían sonar porque suenan en la radio. Por ejemplo, cuando este poeta moderno que se llama Américo dice: si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no rompas este embrujo, mujer. ¿Qué actitud sería? Sería una actitud, a ver, apostrófica. Le está hablando a la niña que lo tiene embrujado. Le está hablando un tú. Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No rompas ese embrujo, mujer. Apostrófica. A ver. ¿Qué otra canción? Digamos alguna canción para que la analicemos. Sí, pues dice soy feliz, pero lo predominante es el tú, porque se está dirigiendo a ella. Efectivamente, quédate por siempre junto a mí, como dice Cariño. Pero no me sé la letra de la monumental. Puro Chile, ya, el himno nacional. Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordados es la copia feliz del Edén. ¿Qué actitud es? Es actitud apostrófica, porque le habla a Chile como un tú. Se puro Chile, es tu cielo azulado.
Puras brisas te cruzan también. Y tu campo de flores bordados es la copia feliz del Edén. Le habla a Chile como una persona, apostrófica completamente. Bueno, chicas, chicos y chicas y chicos, estamos en la hora. Dame en la mano de Gabriela Mistral debería ser apostrófica, ¿no? Porque le habla a un tú. Dame tú la mano y danzaremos. Ojalá les haya gustado la clase de hoy. A ver, ejemplo de enunciativa en canción. Déjenme ver. A ver. No se me ocurre nada en este momento, pero... Esta canción de no sé qué reggaetonero es, que dice, el señor de la noche, mitad hombre, mitad animal. Ahí no le está hablando un tú, no está hablando de sí mismo, está hablando de una tercera persona, de un él. Esa es enunciativa. Claro, un mundo ideal, la de Aladín, la que menciona Patti. Valparaíso de mi amor, claro. Oigan, no crean que a mí me gusta el reggaetón. Yo digo porque yo no sé qué música escuchan ustedes. Yo las cosas que escucho ya no sé, yo creo que no las escuchan. Tengo que ocupar ejemplos que los conozcan todos. Ya pasaron los 20 minutos. Y la próxima clase es el miércoles a las 18:30. Vamos a seguir viendo género lírico. Para los que se vienen integrando hoy, los invito y las invito a ver las clases anteriores. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer antes de irme. A las 18:30 de mañana, Nico Melgarejo hace su clase de matemática. El miércoles a las 18:30 tenemos la clase de lenguaje. Chao, chicas y chicos, que tengan un buen comienzo de semana hoy día. Les respondo las preguntas más específicas por chat, al tiro. Pero voy a cerrar la transmisión. Chao, chicas y chicas, que les vaya muy bien. Cariños a todos y todas. Nos vemos.